La clase de hoy va a ser de los esquemas en tablas, cómo crear esquemas, login, usuarios y digamos, ciertos permisos que son necesarios para trabajar con los esquemas. Vamos a explicar un poco sobre este tema, pero tal vez antes de empezar con la parte de esquemas, vamos a pasar entonces a la parte de los esquemas. Miren, pues, a ver, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tenemos un login que es el de GT, pero si se dan cuenta, a nivel gráfico dentro de nuestro explorador de objetos, tenemos nuestro servidor y tenemos la sección de base de datos. Dentro de la sección de base de datos están todas nuestras bases de datos, las que nosotros creamos. Adicionales están las bases de datos de sistema, que aquí creo que está master, test y dos más. Pero estas son las bases de datos que nosotros como usuarios hemos creado. Pero fuera de base de datos está la sección de seguridad y logins. Y aquí está un logins. Pero generalmente nosotros tenemos una sección dentro de cada base de datos en seguridad, tenemos una sección de usuarios. Entonces, tenemos dentro de SQL tenemos, digamos, dos grupos para autenticarnos que son totalmente diferentes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre login y usuario? La parte del login es la que nos permite conectarnos al servidor. ¿Eso qué significa? A ver, cuando nosotros hablamos de servidor, esto lo explicamos en el curso anterior. Yo creo que Dinora preguntaba, mire, ¿qué es una instancia? Entonces, mire, pues, a ver, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. A ver si me deja copiar. A ver si me deja. Es que estoy en. Bueno, digamos que este es mi servidor. Vamos a poner 192.168.1.1 diagonal SQL Express. ¿Sí? Entonces, este es mi servidor, el de la IP, y esta es mi instancia. Adicional, a veces ponen el puerto, que esto sí memorícenselo, porque el puerto estándar de SQL es el 1433. Cuando usted contrata un hosting, creo que utilizan el 1435 o el 1533, no recuerdo muy bien, pero ellos cambian el puerto. Porque obviamente el puerto no se recomienda, esto tal vez vamos a entrar más a detalle en el siguiente curso, que es el senior, porque en el senior vamos a ver mucho tema de administración de base de datos, pero este es el puerto cuando usted no puede llegar de una máquina al servidor de base de datos y si hace ping, debería revisar si tiene acceso al puerto mediante un telnet. ¿Qué sucede entonces con esta sección? A ver, si este es mi servidor es todo esto, en donde yo tengo mi servidor físico y la instancia donde voy a tener mi base de datos. Entonces yo tengo la opción o la característica de login, pero también tengo la opción o la característica de user o usuario. ¿Qué me permite si yo solo tengo un login? Conectar al servidor únicamente, ¿sí? Y esto, el login tiene como sus roles o sus permisos. Aquí solo quiero que logren comprender la diferencia, no vamos a entrar a detalle, toda esta parte administrativa la vemos en el siguiente curso, pero necesito que antes de entrar a los esquemas logremos ver la diferencia. Entonces decimos que mi login me permite conectar al servidor únicamente, pero mi user es el que me permite conectar a una o n cantidades de bases de datos o n bases de datos. Entonces, si por ejemplo yo quisiera hacer una acción de crear base de datos, vamos a ponerlo acá. Y esta es la pregunta. A ver, yo necesito crear una base de datos. ¿Quién es el que tiene ese permiso? Catherine Yulisa, según lo que acabo de explicar, explico y luego me respondes. El login es el que permite conectar al servidor y el user es el que me permite conectar a una o n bases de datos. Entonces, si lo que yo necesito es crear una base de datos, ¿cuál de los dos me sirve? Hola, buenas tardes. Yo creería que el user.
el user. ¿Alguien más quiere complementar para Sería el login. el login? Es correcto, Gustavo. Fíjate, Catherine, que es el login. Te voy a explicar por qué. A ver, Gracias. cuando yo quiero crear una base de datos, significa que la base de datos no existe. Y el user me funciona solamente cuando la base de datos ya existe, porque me permite conectarme a la base de datos, ¿sí? Entonces, Entiendo. exacto, qué bueno, me alegro que ahorita va quedando ahí claro. Entonces, significa que mi login es el que me va a permitir a mí crear mis bases de datos para después yo con mi user poder tener acceso a la base de datos. Ahora, otra pregunta. Yo necesito crear una tabla. Veamos, Carla Ortiz, no sé si ya estará por acá. Si yo necesito crear una tabla, ¿cuál de los dos me debería de funcionar? ¿El login o el user? Creo que el user. Muy bien, el user. Voy a explicar por qué. A ver, si mi login se conecta a mi servidor y me permite crear bases de datos, mi user me permite conectar a una o muchas bases de datos y ya conectado a la base de datos me permite crear los objetos de esa base de datos, porque acuérdense que las tablas pertenecen a una base de datos, entonces mis permisos son para el user. Ahora bien, ya entendiendo el concepto, hay un tema que es el siguiente. Para yo poder conectar a una base de datos, quiero conectar una base de datos. ¿Cuál de los dos me sirve, José Recancojo? Para conectar una base de datos sería el user. Ok, ¿alguien más quiere complementar algo lo que dice Recancojo? User. ¿Hace falta algo más? ¿Alguien quiere complementar? Ahí se arrepintió Gustavo. A ver, Denis Villagrán. Sería la dirección y el usuario, ¿no? El login y... Exacto, sería login y usuario. ¿Qué sucede? Héctor, ¿por qué los dos? Miren pues, para que ustedes puedan tener un usuario, para que ustedes puedan conectar a una base de datos, ¿sí? Primero se conectan a un servidor, para que desde ahí ustedes se conectan a una base de datos. Entonces, si yo quiero manipular una base de datos en crear objetos, hacer select, hacer procedimientos almacenados, vistas y un montón de cosas que queramos hacer, drop database, drop table, si usted anda ahí enojado porque la novia le dijo que no, o porque lo vio con su mejor amigo, entonces usted lo que necesita es el login y el user. Entonces ustedes dicen, Héctor, pero mira, yo solo utilizo uno. Y uno solo se ríe, ¿verdad? Yo solo he usado uno, por ejemplo, el famoso SA. Insisto. Si ustedes están usando SA, por favor, cámbienlo ya. El SA debería de ser prohibido. Héctor, pero ¿y para qué está? Pues ese es el problema que existe y existe como un estándar en instalación. Por lo tanto, todas las personas que quieran atacar su base de datos, lo primero que van a hacer es probar con el SA, porque es obvio que ese es el que conocen. Entonces, no usen el SA. Después de la regañada gratis, nuestra recomendación es, o mejor dicho, nuestra aclaración es, Héctor, yo siempre he usado, por ejemplo, el SA. Con ese yo me autentico. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Yo tengo acá mi servidor, ¿sí? Aquí está el nombre del servidor y el puerto que estoy utilizando. Luego le estoy diciendo que es una autenticación de SQL y aquí me dice que estoy utilizando el login y el password. Entonces le doy conectar. Si se dan cuenta, lo que estoy usando es el login para conectar, pero el login, la idea es que nosotros cuando creamos el usuario y el login, relacionamos a ambos. Relacionamos a nuestro usuario, si quieren, yo creo que lo podemos ver. Relacionamos a nuestro usuario, vamos a darle aquí un nuevo login, solo para ponerles el ejemplo. Por ejemplo, nosotros aquí podemos decir login demo, le digo que va a ser una autenticación de Windows y ponemos aquí todo lo que queramos. Le digo que para ambientes de desarrollo y ambientes de QA y de prueba,
podemos decirle que no nos fuerce las políticas de password, pero para producción sí debe de estar el forzar políticas de password. ¿Y cuáles son esas políticas? Eso lo vimos en el curso anterior, que pide cierta longitud, caracteres, números, letra mayúscula, letra minúscula, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego nos dices que este login sí va a tener una base de datos, digamos, por default, pero luego yo a mi, o sea, a ver, estos son de, así, a mi login yo le digo que quiero que este login solamente tenga acceso para crear bases de datos o para hacer ciertas configuraciones. Generalmente cuando nosotros queríamos que nuestro login tuviera full acceso, siempre pedíamos, mira, quiero que sea sysadmin. O sea, esto aquí tiene los poderes de todos los superhéroes y villanos con el sysadmin. Pero luego en user mapping, que aquí es donde relacionamos a nuestro usuario, yo le digo, mira, quiero que mi usuario, vean bien, para que no se me confundan. A ver, aquí estoy creando el login. ¿Sí? Hasta aquí no estamos mal, ¿verdad? Aquí estoy creando el login, que es el que va a tener acceso al servidor. Pero en user mapping, yo le estoy diciendo que ese login va a tener acceso a cursos. Pero, según la explicación, me dice que el que tiene acceso a la base de datos, el que puede interactuar con la base de datos es el user. Hasta aquí vamos bien, jóvenes, por favor, díganme que sí. Entonces, ¿qué sucede? Desde el momento que yo le digo, mira, quiero que este login que estoy creando tenga acceso a cursos, él automáticamente me asigna y me dice, ok, el login demo va a tener acceso a la base de cursos, pero el login no puede tener el acceso. Vamos a crear un usuario llamado demo y lo vamos a relacionar. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ok, lo vamos a relacionar, pero ¿qué acceso les vas a dar a este usuario llamado demo sobre la base de datos de curso? Ah, aquí vienen los accesos o los roles o los permisos que va a tener el usuario a la base de datos, que son totalmente diferentes. Por ejemplo, este solo va a poder hacer lectura a la información, que es el data reader. Pero también no quiero que solo haga lectura. De hecho, no quiero que haga lecturas. Yo solo quiero que este usuario pueda hacer escrituras, pueda hacer los insert, los update, los delete. En el data reader puede hacer los select, por ejemplo. Solo quiero que, por ejemplo, aquí hay uno que dice deny data reader y deny data write. Esto es, mira, yo quiero que se deniegue por completo estas acciones. Ahora bien, si ustedes quieren un usuario que tenga acceso a todos, al igual que el login con su sysadmin, su usuario podría ser el DB owner. El DB owner tiene acceso a todo. Entonces, en producción no puede ser así. Generalmente en producción solo debería decir el el de escritura, el de lectura, pero por aquí hay uno que no lo veo. Es uno de create. El de create, ese obviamente es para crear objetos. Ese generalmente lo bloquea. Entonces, para producción debería ser algo así. Pero para los ambientes controlados podríamos usar el owner. Entonces, recapitulando. En general, perdón, en server roles, yo aquí tengo los roles de login, que es para crear base de datos o el acceso completo. Y para el usuario, yo tengo los roles diferentes. Quiero que sea todo el acceso o solo tenga lectura y escritura y listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Aquí primero lo expliqué de esta forma y ya gráficamente es esto. Sí, Edwin. Digamos, con lo que explicó ahora, se podría decir que el login maneja permisos, digamos, puramente de lo que es el hacer modificaciones en el servidor, como crear una base de datos, y el usuario es, digamos, permisos puramente solo en base de datos. Exactamente, Edwin. Así es. A ver, Miguel. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, lo ¿Qué escuchamos. tal, Héctor? Mira, una pregunta con el tema de los accesos o pues los roles. Si tú le das un rol de DB owner al usuario,
se vuelve como irrelevante o innecesario el agregarle writer, reader. Sí. Totalmente se vuelve Ok. irrelevante. Sí. Ok, gracias. Ok. Sí, se vuelve irrelevante si le dejas aquí el owner, ya pues acepta todo, ¿va? Y puedes manipularlo con ese usuario, los permisos y todo. Ok. Y si no hay más dudas, entonces, dejando clara esta parte de login y user, una de las reglas que se deben de cumplir es que el login y el user se tienen que llamar igual. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, que cuando se crean igual. Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver cómo hacer este proceso, pero también con los esquemas. Bueno, tal vez si quieren entremos un poco a los esquemas. Vamos a ver. Miren, pues, los esquemas, no sé si ahí pueden ver, no le puedo hacer zoom a esto. Si quieren, háganle zoom ustedes. Pero a ver, los esquemas, ¿qué son generalmente? Los esquemas son como agrupadores de tablas con ciertos permisos o accesos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a regresar acá. Vamos a poner acá, por ejemplo, un esquema. Los esquemas pueden ser, por ejemplo, el famoso esquema es el DBO. Cuando usted crea una tabla, le aparece DBO.categoría, DBO.departamento empresa, DBO.empleado. Si regresamos a nuestra base de datos, a la de ULearn GT, si todos pueden entrar a su base de datos, van a poder ver en las tablas que todas están con DBO. ¿Sí? DBO punto, DBO punto, DBO punto. ¿Por qué? Porque ese es el esquema que nosotros le asignamos a nuestro usuario. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros creamos tablas? De hecho, hablamos un poco, no entramos en ese detalle, pero a veces nosotros hacemos, por ejemplo, todas las tablas administrativas van a tener el prefijo AD y este va a ser empresa. Otra tabla va a ser AD y este va a ser, no sé, roles. Ah, ahora vamos a tener de inventario. Ah, va, entonces va a ser INB, producto. Otra va a ser, no sé, INB, stock, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de empleados. Ah, va. Entonces va a ser MP, empleado, MP, empleado teléfono, teléfono, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, este era un estándar que antes se usaba, de hecho yo lo usé mucho tiempo, utilizar prefijos en las tablas. Pero ¿qué sucede con los esquemas? Con los esquemas nosotros podemos hacer algo diferente. Esto podría hacerse, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí abajo, en cada una. Podría ser, por ejemplo, administración.empresa. Entonces, mi esquema es administración y el nombre de la tabla es empresa. En roles podría ser administración.roles. Aquí sería inventario.producto. Aquí sería inventario.stock. Y es solo así, ¿verdad? Y aquí sería empleado.empleado. Y aquí sería empleado.empleado teléfono. Héctor, ¿y para qué me sirve esto? Miren, pues sirve para muchas cosas. Realmente, una de las principales es que usted puede manejar los permisos después por rol, ¿sí? Puede manejar incluso usuarios por rol, puede manejar accesos o características perdón, puede manejar accesos por esquema, no por rol, por esquema. Puede manejar también tema obviamente, de identificadores por esquema. Entonces, ¿en dónde funciona esto? Miren, pues, hay sistemas que son tan detallistas que lo que ellos buscan es, por ejemplo, si contratan a un DBA, miren, vamos a contratar un DBA o vamos a contratar a un BI, a un Business Analysis de Data, y necesito que nos haga unos reportes. El DBA va a decir, pero mira, necesito acceso directamente a la base de datos. Y acuérdense que en la base de datos hay mucha información sensible. Una de ellas es, si hablamos de empleados, es el salario.
¿Qué pasaría si hay dos juniors y uno de los juniors se entera que el otro junior gana 5,000 pesos más que él? Eso va a ser una batalla campal. O que el DBA gana menos que alguien de soporte. El del DBA le va a dar un patatuch. O peor aún, que el DBA vea información de estados financieros, información de inversiones de la empresa, se empieza a volver como muy crítico. Entonces, ¿qué pueden hacer? Vamos a crear un login y obviamente un usuario que tenga permisos, únicamente permisos a los esquemas, inventario. ¿Qué va a pasar? Él va a ver todas las tablas, o posiblemente no, sí, dependiendo de la versión, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo, pero él va a poder ver todas las tablas, pero solo va a tener acceso a todas aquellas tablas que tengan relación con el esquema de inventario, ¿sí? Ese es el concepto ahorita que vamos a trabajar con esquemas. Vamos a hacer ahorita, vamos a revisar un query. Miren, a partir de ahorita necesito que pongan mucha atención, por favor, porque hay una tarea sobre esto. A ver, entonces aquí vamos a crear un login, un usuario y un esquema en este query. Primero lo que tenemos que hacer es que seleccionamos la base de datos master. Para eso utilizamos el use y luego la base de datos master. El go es para ejecutar la acción, ¿sí? Este es el primer paso. ¿Por qué necesitamos usar la master? Porque lo que vamos a hacer ahorita, acuérdense que el login es con acceso a servidor, no a base de datos. Entonces, la master es la base de datos que tiene todas las instrucciones para crear, por ejemplo, tiene esta funcionalidad de create login. Entonces, quien ejecuta esto es la master. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primero el login. Estos son públicos, obviamente. No son a nivel de base de datos, son a nivel de instancias, que era lo que veíamos aquí arriba, que son a nivel de servidores. Va. Voy a poner aquí no en mayúscula. Entonces, la primera es create login. Le vamos a nombrar usuario IT. Le vamos a nombrar usuario IT y le decimos que le vamos a asignar un password. Y aquí yo le estoy poniendo el password con P mayúscula, @ssw0rd. Y le damos usuario y ejecutamos el go. ¿Sí? Luego de que creamos el usuario, ya tenemos que, perdón, el login, ya tenemos creado el login. Luego tenemos que seleccionar la base de datos principal, donde vamos a crear el usuario, porque ya hice el primer paso y el primer paso fue crear el login. Ahora vamos a crear el usuario. Entonces venimos, le decimos que el usuario que vamos a crear va a estar en la base de datos de YouLearn-GT. Entonces, el paso 2 dice, creamos el usuario de login que creamos anteriormente, ¿sí? Y adelantamos con asignarle qué esquema será su default. El esquema default, acuérdense que era el DBO, ¿sí? Ese era el esquema default. Pero yo aquí le voy a decir que mi esquema default va a ser informática. Entonces, para crear un usuario, dice que es create user, usuario IT, for login, usuario IT. Vean bien esto. Mi login se llama usuario IT, que aquí lo tenemos. ¿Sí? Y mi usuario se va a llamar igual usuario IT, al igual que mi login. Entonces, aquí era lo que les comentaba anteriormente. Es importante que el usuario y el login se llamen igual. Usuario IT, usuario IT. Y le vamos a decir que su esquema default se va a llamar informática. ¿Sí, Edwin? Sí, pero digamos, con los usuarios sí puede haber varios usuarios para un mismo login. Varios usuarios para un mismo login. De hecho, la forma en como usted lo maneja no es que le pueda asignar varios usuarios al mismo login, sino que si usted quiere usar varios login para distintas bases de datos, usted lo que usa es, por ejemplo, aquí vamos a poner acá, base BD1, BD2, BD3.
Si usted quiere tener varios usuarios porque los va a usar en distintas bases de datos, son distintos logins, porque usted relaciona uno a uno el usuario con el login. Obviamente, el tema de ramificar, que creo que lo que usted busca es que usted puede usar un usuario con distintas bases de datos. Habría que ver si ahorita las nuevas versiones de SQL permiten tener un login con distintos usuarios, lo cual yo sí lo veo complicado por la forma en cómo funciona la autenticación. La autenticación es, usted ingresa su login y él automáticamente detecta qué usuario es y dependiendo del usuario en qué bases de datos esté asignado, así va a tener usted acceso a esas bases de datos. O sea, todo es desde el login. Correcto, todo es desde el login. Ah, sí, es que yo me preguntaba porque me preguntaba ahora si, digamos, un login puede ser un servidor, pero yo quisiera, digamos, varios usuarios, pero siempre en el mismo servidor. ¿Para qué quisiera usted varios usuarios? ¿Para tener accesos a distintas bases de datos? Sí, algo así lo veía yo. Va. Pero, digamos, como recordaba yo que hablaba de, por ejemplo, en el anterior curso de que un servidor podía tener como que varias instancias. Ujú. Entonces, algo así lo veía yo, si como que es un mismo servidor, pero diferentes usuarios y diferentes bases de datos. Ok, incluso los logins son por instancia. Por ejemplo, si yo tengo otra instancia que se llama, no sé, producción, por ejemplo. Entonces, y yo quiero tener, vamos a poner acá, yo quiero tener un login en particular, que mi login va a ser Álvarez, por ejemplo, Alba con Z, va, Álvarez. Este es el login, el suyo. Va. Entonces, este Álvarez debe de existir en la instancia de SQL Express y debe de existir en la instancia de producción. No es que usted cree un login y este login va a tener, digamos, acceso a todos con una sola creación, sino que usted tiene que crear el login por instancia, un usuario por login, y ese usuario es el que va a tener acceso a N cantidad de base de datos por instancia. Porque recordemos que una instancia es una separación lógica de un servidor de producción. Puede estar el servidor, o de un servidor X, puede estar su servidor físico o virtual, tener su motor de base de datos, pero puede tener N cantidad de instancias. Y esas instancias son islas totalmente separadas entre ellas que pueden de alguna forma compartir recursos del servidor, pero son recursos propios de cada una. Entonces, si usted quiere tener un login para manipular distintas cosas, lo tendría que hacer de esta forma. Entiendo, o sea, como dice usted, uno a uno. Digamos, Es correcto, login, user y así. es correcto. Y el user es Ah, el que puede estar en varias bases de datos. Ok. ya en cada base de datos ahí ya se vendría, aparte de los esquemas, como Sí, que fuera algo jerárquico, digamos. es correcto. Así es. Ah, entiendo. Gracias. Ok, está bien. Ok, entonces explicaba que creamos el usuario y el login con el mismo nombre para mantener siempre la integridad de su relación. Y el último paso es crear el esquema y le damos una autorización del usuario que lo utilizará. Entonces aquí decimos, creamos el esquema informática y la autorización la va a tener el usuario IT. Héctor, perdón, a mí sí se me hizo un poco de confusión, ¿Ok? digamos, partiendo de la premisa que el primer usuario, el de login, solo es para crear bases. Ujú, Y el siguiente, que ya son los usuarios, pues ya solo es para autenticarse y digamos, interactuar con las bases ya creadas. ujú. Ahí estoy claro. Ahora con la parte, digamos, de crear más usuarios, entiendo que solo va a ser del lado de los usuarios para gestionar esas bases de datos. ¿Así sería el concepto? Porque luego dice create user for login, pero ahí tal vez sí me perdí si también va a ser para crear base de datos o para manipularla. Ok, buena pregunta. El tema de crear o manipular, el crear base de datos siempre es el de login. O sea, el login es el único que tiene el acceso para crear bases de datos.
Y el usuario, como está amarrado al login, aquí lo estamos amarrando, ¿sí? Es el que se encarga de manipular las bases de datos. ¿Eso qué significa? Nosotros visualmente, tal vez ahí también a veces nos confundimos y es normal, porque visualmente cuando nosotros decimos, yo me voy a autenticar, yo solo veo un login. Yo no veo, oye, aquí estoy ingresando al login, ¿y dónde voy a ingresar mi usuario? Cuando se creó el login, se relacionó el usuario. Por eso es que nosotros solo vemos uno, pero realmente cuando empezamos a hacer select, update, delete, todo lo hacemos con el supuesto login, pero realmente quien está trabajando por detrás es el usuario. No sé si ahí te aclaré. Sí, Héctor, ahí me aclaras el proceso. Ahora bien, con la parte del esquema, tal vez el término esquema a grandes rasgos, ¿qué engloba? Ujú. ¿Son los permisos? ¿Son Lista. a dónde va a poder acceder? No tengas pena. A ver, aquí tenemos la definición de Microsoft. Veamos. La separación del esquema de usuarios permite disponer de más flexibilidad en la administración de los permisos de objetos de bases de datos. Un esquema es un contenedor con nombre para objetos de base de datos que permite agrupar objetos en espacios de nombres independientes. Por ejemplo, la base de datos de ejemplo de Adventure Works contiene esquemas para Production, Sales y Human Resources. Entonces, yo creo que esta definición está clara. No sé si te queda duda. Igual, lo que dice aquí, leamos esta parte. Un esquema es un contenedor con nombre para objetos de bases de datos. Vengámonos para acá. Un objeto de base de datos es una tabla, una vista, un procedimiento almacenado, un trigger, ¿sí? Esos son los objetos. Entonces, la definición dice que es un contenedor con nombre, administración, que permite agrupar objetos de espacios de nombres independientes. Entonces, si yo te digo, quiero que el usuario de Héctor López tenga acceso solo al esquema administración, él va a tener solamente acceso a estas dos tablas, que era lo que explicábamos acá, ¿sí? Necesito que el DBA me haga un reporte de inventarios. Bueno, entonces al login DBA, así le vamos a llamar, por ejemplo, va a tener únicamente acceso al esquema de inventario. Entonces, los esquemas, según la definición de Microsoft, es ese agrupador de objetos, en donde podemos, digamos, utilizar ciertos permisos para interpretarlos, acceder, manipular, etc. Muchas gracias. Básicamente es como un permiso por rol, ¿verdad? Exacto, un permiso por rol. Ok. Recapitulando, primero activamos la base de datos master, luego creamos el usuario con el login con su password, luego de crear el login con su password, activamos nuestra base de datos, luego creamos al usuario, lo relacionamos con el login y le decimos cuál va a ser su esquema por default. Y de último, creamos el esquema que acabamos de asignarle acá y le damos la autorización al usuario. Esos son los pasos para crear un esquema, un usuario y un login.